Paz de Cristo, hermanos. Una vez más nos vamos a la meditación de la palabra de cada domingo. Vamos a transmitirle lo que estoy seguro en el Señor que Dios quiere transmitirles en esta tarde. El libro de los Hechos, como ya leímos el versículo, Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5, donde la palabra nos enseña en que Dios, el Señor les dijo a los discípulos que no se fueran todavía de Jerusalén hasta que han sido investidos del poder de lo alto. Antes que Jesús ascendiera al cielo, le dijo a los discípulos: miren, van a ir a predicar, pero no vayan, no salgan de Jerusalén para hasta que sean investidos del poder de lo alto. Los discípulos, amados hermanos, como sabemos, fueron obedientes al Señor, humanos como nosotros, con sus errores, pero sin embargo obedecían al Señor. Ellos podían haber ido a predicar el Evangelio, hermanos, fuera de Jerusalén, pero se esperaron pacientemente la promesa que Dios les ofreció, que Dios les dijo que vendría, que es el Espíritu Santo. Bueno, recordemos que los discípulos ya habían recibido el Espíritu Santo cuando Jesús se apareció a ellos y les dijo: recibir el Espíritu Santo, y sopló sobre ellos y fueron a predicar a cada uno de ellos. Pero cuando ascendió al cielo, aún todavía les dijo que habría un poder extra al Espíritu Santo que ya tenían. Entonces, de lo que vamos a hablar ahora, hermanos, es del poder del Espíritu Santo, no en sí del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo Dios se lo entrega a usted el día que se bautiza. El Señor lo llena de su Espíritu Santo, pero no recibe el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando somos bautizados, hermanos, pues recibimos la salvación, el perdón de pecados, pasamos a ser hechos hijos de Dios, pero falta el poder que viene de parte de Dios por el Espíritu Santo para poder ejercer bien un ministerio y sobrellevar las cosas como cristianos. Para poder hacer las cosas bien hechas, tenemos que tener un auxilio extra, un poder extra, que es el poder del Espíritu Santo. Por eso el Señor les dice aquí, hermanos, en Hechos 1, versículo 8, Hechos 1:8, dice la palabra: pero recibiréis poder, a ver, diga poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, una vez cuando llegue el poder a su vida, ya no le va a dar vergüenza predicar el Evangelio. Ya no le va a dar vergüenza compartir el mensaje a otras personas. ¿Por qué? Porque es un poder que llena nuestro ser, nuestro corazón, que no nos avergüenza llamarnos hijos de Dios. Ni tampoco Dios se avergüenza de llamarnos sus hijos. Pero si no llega ese poder extra a nuestra vida, nos va a avergonzar proclamar el Evangelio. Nos va a avergonzar decirle a la gente que nos estamos congregando. Nos va a avergonzar decirle a la gente que realmente tomamos la decisión de ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque una cosa es recibir el sello de la salvación, pero otra cosa es tener el poder que Dios da por su Espíritu Santo para poder hacer bien las cosas. ¿Cuántos cristianos en la actualidad, hermanos, se encuentran débiles o confusos o titubeantes porque no esperan la promesa de Dios? O sea, no buscan la promesa que Dios ofreció a todo el pueblo. Dios ofreció un poder especial para cada uno, para todos, sin excepción, en el cual si nosotros la tomamos, vamos a poder ejercer un ministerio lleno de éxito y de victoria, y como personas también tenemos unas personas exitosas espiritualmente. Y vamos a hacer las cosas buscando la manera como le agrade al Señor. Vamos a tener carácter, autoridad sobre muchas cosas, pero hay muchos hermanos que han aceptado a Jesús, se han bautizado y no se preocupan por obtener ese poder extra. Simplemente llegar hasta su mente, bueno, con que vaya a la iglesia, con que solamente ofrende, con que diezme, ya es suficiente. Pero nos damos cuenta que algo nos falta, batallamos mucho, somos inconstantes, no podemos cambiar nuestro carácter, no podemos cambiar nuestros malos hábitos. Nos es difícil compartir el mensaje a una persona porque nos da vergüenza, nos da pena, y es porque realmente nos falta ese poder que da el Espíritu Santo.
Ahora vamos a ver, hermanos, ¿por qué el Señor tan importante? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué les dijo, miren, no salgan de Jerusalén, no vayan y prediquen todavía? Porque sabía el Señor que cuando uno va y comparte el Evangelio, se encuentra con personas muy groseras, se encuentra con personas que no entienden el amor de Dios, se encuentra con mismos demonios, hermanos, encarnados en la gente. Entonces, cuando vamos y proclamamos el Evangelio, se van a levantar a criticarnos, a hablar mal de nosotros, a decirnos un montón de cosas, y nosotros si no tenemos el poder en el Espíritu Santo, hermanos, pues nos van a atemorizar, nos va a dar vergüenza, si nos recuerdan los pecados pasados, nos vamos a querer echar a correr, porque no estamos preparados, porque amamos a Dios, sí amamos a Dios, deseamos más de Dios, sí deseamos de Dios, pero no tenemos ese poder extra que nos da el carácter, el valor, el poder para poder enfrentar las cosas sin que nos avergüence nada. Ahora, a todo esto, se le asunta cómo obtenemos ese poder. El Señor le dijo a los discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que hayan sido investidos del poder de lo alto. Los discípulos se quedaron, pero ¿qué se quedaron haciendo, hermanos? Dice la palabra que se reunían y oraban con fervor, unánimes, esperando la promesa que Jesús les dijo que vendría en no muchos días. O sea, se pasaban la noche o el día pidiendo a Dios que les diera ese poder, que están esperando esa promesa. Y hermanos, no descansaron hasta el día en que el Señor dijo, estos realmente están esperando ese poder y mi promesa, porque están congregados, están reunidos, desean ese poder, porque están ansiosos de predicar el Evangelio a otras personas, están ansiosos de tener ese gran poder que yo les quiero dar, necesitan, lo quieren, lo desean, entienden que es necesario, están orando todos los días, ahora voy a llegar con ese poder y los voy a llenar de mi Espíritu Santo. Les voy a dar ese poder extra que tiene el Espíritu Santo. Ahora, note, hermanos, que los discípulos andaban con el Señor. ¿Y por qué era tan necesario el poder del Espíritu Santo? Recordemos, ¿tenemos el Espíritu Santo? Sí. Dios del Espíritu Santo a los que lo obedecen. Usted obedeció la palabra, usted viene al Señor, usted se entrega a Cristo, usted se bautiza, está obedeciendo al Señor. Cuando se bautiza, recibe el Espíritu Santo porque empieza a obedecerle y Dios sigue dotándolo de gracia, de amor, de misericordia, de esperanza, pero el poder viene algo diferente. Por eso dice la palabra, no vayan a salir todavía a predicar. No intenten ejercer un ministerio sin haber sido llenos del poder del Espíritu Santo. No se atrevan, dice, espérense, porque no saben lo que les espera. Porque hermano, miren, el diablo es tan terrible que cuando empezamos a querer evangelizar a alguien, lo primero que hace el diablo es avergonzarnos con nuestra vida pasada. O nos hace sentir tan insignificantes que no nos atrevemos a predicar por los complejos que puede haber en la vida de cada persona. Porque estamos acostumbrados a que un buen predicador tiene que ser grande, con voz gruesa, con voz de autoridad. Estamos acostumbrados a que tienen que ser personas muy especiales. Pero para Dios no es así. El apóstol Pablo dice la palabra que tiene un aspecto menospreciable. El apóstol Pablo tiene un aspecto ¿qué? Menospreciable. Eliseo tiene un aspecto ¿qué? Menospreciable. Eliseo era pelón, chaparrito. Si me ve a mí, hermanos, no sé cómo era él, pero yo estoy pelón, chaparrito, feo, pero amo al Señor. Eliseo de igual manera, hermanos, se burlaron de él, pero tenía la unción de Dios. Y el que se burló de Eliseo, hermanos, salieron un montón de osos y mataron a los muchachos que se burlaron ¿de quién? Del profeta. Porque cuando está la unción de Dios en la persona, nadie puede levantarse contra usted sin que le vaya bien. Entonces, todo aquel que se levante contra un hombre y mujer de Dios con el poder del Espíritu Santo, no le va bien. Imposible. Ahora vemos por qué el Señor dijo, tan preocupado, le dijo, hasta que sean investidos del poder de lo alto. Cuando reciben el poder, algunos hermanos dicen, bueno, es necesario que reciban en lenguas.
Algunos reciben el poder entre otras lenguas, otros idiomas, pero si ya esto sería otra predicación. Lo importante, pues, era, hermanos, que cuando los discípulos recibieron el poder, fueron inmediatamente a echar fuera demonios. Por eso tienen tanto miedo, hermanos, ejercer un ministerio, que aún en su propia vida no pueden reprender un demonio, aunque tienen el Espíritu Santo, y no pueden cambiar. Puede ser que un demonio los esté atormentando, pero ¿sabe una cosa? No quieren llenarse de ese poder que Dios ofrece para poder pelear contra las huestes del diablo. Es un poder que Dios nos ofrece. Mira, es tuyo, te pertenece, para que tú tengas ese poder. ¿Para qué? Entonces sí, para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les hará daño. Es un poder que Dios da a la iglesia, pero a la iglesia que se llene del poder del Espíritu Santo. ¿A qué iglesia? A la que se llene del poder del Espíritu Santo, no cualquiera, hermanos, porque ese poder lo va a recibir solamente la iglesia que se preocupe, que lo necesita para ser una iglesia próspera, con autoridad y que sea reconocida en muchas partes, porque tienen poder para poder hacer portentos de parte del Señor y que pueden echar fuera demonios. Pero hay quienes que tienen miedo, y porque tengan miedo a un demonio significa que no tienen el Espíritu Santo. No, hermanos. El Espíritu Santo es lo que nos llena de fe. Pero ese poder extra viene, hermanos, cuando usted toma una decisión con gran necesidad de que sabe que necesita ese poder extra. Que entiende que están pasando los días y usted sigue siendo un cristiano débil, apagado, que desea pero no puede. Entonces tiene que llegar el momento que usted entienda que necesita llenarse de ese poder extra y tiene que hacer algo, hermanos. Y Jesús nos dejó el ejemplo de cómo vamos a recibir ese poder. Recordemos cuando el Señor fue bautizado, dice la palabra que fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. Al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Entonces, hermanos, la palabra dice que el Señor fue tentado en muchas áreas de la vida del ser humano. Para ser tentado, fíjate, fue tentado para entonces el diablo poderse jactar que tenía control sobre el Señor. Pero Jesús, sabiendo como humano, como carne que era, tenía que recibir el poder extra del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para pelear contra las huestes del diablo. Entonces, tenía que tener un poder extra. Jesús ya se había sido bautizado, sí. ¿Descendió el Espíritu Santo sobre él? También. ¿Y qué fue lo que hizo? Fue una contienda de palabras, pero Jesús fue lleno cuando demostró ser obediente a Dios, ser obediente a la palabra. Entonces dice la palabra que Jesús en el desierto fue llevado por el Espíritu de Dios a ser tentado. ¿A qué fue? A enfrentarse contra sus debilidades, hermanos. Entonces el desierto simboliza nuestras áreas de debilidad que tenemos. Cuando esté llevado por el diablo a algún lugar es para destruirlo, pero cuando Dios lo lleva para tentarlo es para enfrentarlo con sus debilidades. Se puede imaginar, si uno tiene una debilidad de algún tipo de droga, algún tipo de algo, el Señor lo va a llevar a un momento, hermanos, en que se sienta solo o sola con esa necesidad, para mirar cómo reacciona en la soledad, si usa la obediencia al Señor, si usa la palabra, llenándose del poder de Dios, negándose a eso, y dice y acepta, soy débil, ni modo, volveré a cometerlo. Entonces el Señor, hermano, cuando Jesús empezaba a ejercer el ministerio, nos dejó el ejemplo que Jesús el Señor no fue e hizo su ministerio de poder para echar fuera demonios sin antes recibir el poder de Dios, el poder de su papá, el poder del Espíritu Santo. ¿Tenía el Espíritu Santo? Sí. ¿Fue llevado por el Espíritu al desierto? Sí. Pero noten lo que dice la palabra, el libro de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, versículo 14. Notemos cómo
llegó lleno del Espíritu Santo, pero salió en el poder del Espíritu Santo. O sea, recibió un poder extra después de haber ayunado, después de haber orado. Entonces ahí vamos a llegar al punto que se necesita para llegar a obtener el poder del Espíritu Santo. Lo tenemos. Lucas 4, versículo 14 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió la fama en toda la tierra de alrededor. 4:1 dice la palabra, para mirar que fue cuando salió del desierto. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Cómo estaba Jesús? Lleno del Espíritu Santo. Pero cuando salió del desierto, hermanos, regresó en el poder del Espíritu Santo. O sea, Jesús estaba lleno del amor de Dios, lleno de fe, pero le faltaba el poder en el Espíritu Santo. Entonces, cuando Jesús volvió del desierto con el poder del Espíritu Santo, entonces empezó a echar fuera demonios y a hacer milagros, portentos, porque ya venía en el poder del Espíritu Santo. ¿Fue lleno después que se bautizó? Sí. ¿Usted es lleno después que se bautiza? Sí. Pero falta entrar, hermanos, a una necesidad de obtener la promesa de Dios. Y se obtiene aceptando usted los momentos en que usted tiene que enfrentar sus debilidades por medio del ayuno y por medio de la oración. Entonces, nuestro Señor nos enseñó que después, que aunque estaba lleno del Espíritu Santo, no dijo: ya lo tengo, ya me siento lleno, tengo el amor de Dios en mi vida, ya soy hijo de Dios, ya es todo. No, tenía que emprender un ministerio, hermanos. Tenía que emprender algo en el cual fue encargado por su papá. Tenía que hacer algo, cumplir algo con la humanidad, pero no podía lograrlo si no tenía el poder del Espíritu Santo. Estaba lleno del Espíritu Santo, sí, pero le faltaba el poder. El poder. Entonces, como cristianos, hermanos, a veces nos sentimos tan conchas, decimos: ya soy cristiano, ya soy salvo, ya soy hijo de Dios, pero no puede terminar su ministerio que se le encargó. No puede seguir adelante como hijo de Dios, como hija de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le indica y le dice: tienes que llenarte de mi poder, llénate de mi poder, llénate, tienes que llenarte, busca un momento, ponte a orar, clama, gime, ayuna. Y uno dice: después. Y pasan los días, los meses, los años, y sigue siendo un cristiano débil, un cristiano que cualquier espíritu inmundo lo derriba, un cristiano lleno de deseos, frustrados, que no puede cumplirlo, de que no crece en el ministerio, que no tiene nunca ningún ministerio, que siempre sufre problemas internos, no puede cambiar su carácter. Es un cristiano completamente mundano, con todos los errores y fallas de un mundano. Pero tiene fe en el Señor. Y tiene la oportunidad de que tome una decisión algún día y diga: Dios, necesito ese poder. En su propia persona tuvo una decisión de decir: necesito llenarme en el poder y del poder del Espíritu Santo. ¿Y qué debo de hacer? Orar. Apartarme un lugar a solas y ayunar. Tomé una decisión de ayunar hasta que el Señor me invista del poder de lo alto. ¿Y cuántas veces tiene que hacerlo? Jesús duró 40 días y 40 noches. Los discípulos, la Biblia no dice cuántos días, pero estuvieron muchos días esperando la promesa del Padre, orando y ayunando, reunidos juntos hasta que recibieron la promesa del Padre. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué existe tanto cristiano fluctuante? Tanto cristiano que no es firme. Tanto cristiano que no ama a Dios con todo el corazón, que no ejerce a lo que Dios lo llamó. ¿A qué nos llamó el Señor? A predicar el Evangelio a otras personas, a traer almas a los pies de Cristo, a formar corazones para Cristo, a echar fuera demonios, a sanar enfermos, a liberar a la gente. ¿A qué nos llamó Dios? A un gran trabajo. Y no es un trabajo del pastor solamente. Es un trabajo de cada persona. Dios llamó a cada uno a hacer cosas grandes en su reino. No lo llamó a estar sentado
Cuando el Señor llamó a todos los discípulos, hermanos, dice la verdad que estaban juntos como 500 cuando lo vieron partir. Estaban 120 seguidores de Jesús cuando estaban ahí recibiendo el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos discípulos son? 12. ¿Cuántos había? 120 que recibieron la promesa. Porque el poder del Espíritu Santo Dios lo da a todo el que lo quiera. A todo el que quiera ser fuerte en el camino del Señor. A todo aquel que pueda decir, Dios, yo no necesito que nadie esté orando por mí, porque yo me voy a preocupar por mi vida, por mi salvación, por mi relación, por mi comunión y por mi servicio a ti, Señor, llenándome de tu poder. Y cuando uno se llena de su poder, lo primero que hace, me sujeto a la iglesia del Señor. Me sujeto a las normas y a los mandatos de la palabra. Me sujeto, honro a mi pastor. ¿Cuántos cristianos, hermanos caídos, que se encuentran en casa, que se encuentran en el mundo, lo primero que hacen es criticar? Porque critican porque no están llenos de Dios. Están llenos del poder del Espíritu Santo, les gusta criticar. ¿Y qué es lo que hacen, hermano? El pastor no me busca. El pastor no ha venido a buscarme. Pero el pastor está donde mismo. El pastor está en la casa de Dios. El pastor está ayudando a gente que sí quiere de Dios. El pastor se preocupa por orar por los que realmente necesitan de Dios. ¿Quién tiene que regresar? ¿Quién tiene que entender? ¿El caído o el pastor? El pastor no se ha ido de su lugar. El pastor no se ha caído. El pastor se preocupa por alimentar 99 ovejas. Y cuando va y busca esa que está perdida, esa perdida se niega. Cuando esa perdida va uno con el amor del Señor y lleno del Señor, llegamos y sabe una cosa, vengo a visitarlo porque Jesús le ama todavía y quiere que regrese al camino, y vamos y solamente, gracias al pastor porque vino, Dios lo bendiga, punto, y sigue hablando mal del pastor. Sigue hablando mal. ¿Y qué hace el pastor? Buscar llenarse más del poder del Espíritu Santo para por si acaso una palabra que hable llegue al corazón. Porque cuando uno está lleno del poder del Espíritu Santo, hermanos, se quebranta todo espíritu inmundo que existe en el corazón de la gente. La palabra del pastor puede llegar a quebrantar el corazón de alguien. O sea, ese poder, hermano, no solamente es para usted, es para mí principalmente. Yo tengo que buscar ese poder extra del Espíritu Santo constantemente. Porque tengo 99 ovejas que estar alimentando, defendiendo del enemigo, mirando por ellas. Y para cuando vaya a buscar a esa pérdida, las palabras vayan llenas del amor y del poder del Espíritu Santo y quebranten el corazón de la persona. Porque cuando uno está lleno del poder del Espíritu Santo, hermano, es una vida llena de victoria y de éxito como cristianos. Pero cuando uno no está lleno, hermano, no llega al corazón. No quebrantamos ni un alma, hermano. ¿Por qué? Porque lo tomamos a juego. Porque no queremos que la gente se lastime. No queremos hablarle, hermanos, cosas muy duras porque a lo mejor se molestan conmigo y ya no van a la iglesia. De por sí no están en la iglesia. De por sí no quieren nada. Y luego más el pastor que no está lleno del Espíritu Santo no les habla con la verdad. Van a morir perdidos. Pero cuando nos llenamos del poder del Espíritu Santo, allí es donde nos encontremos. Puede ser que una persona se encuentre caída espiritualmente, pero entiende que ese poder Dios se lo está ofreciendo, que le pertenece ese poder extra en el Espíritu Santo. Entonces va a tomar esa decisión de, Señor Santo, soy bien carnal, estoy muy mundano, estoy pecando mucho, me dejo dominar por el diablo, las ideas del enemigo. Dios, necesito que oren por mí. No necesita que oren por usted. Necesita que se humille al Señor. Necesita que se llene de Dios. Necesita orar, ayunar, quebrantar su cuerpo, su espíritu, su yo, y dedicarle al Señor, ayunar, quebrantando su carne, su naturaleza, para que el Espíritu de Dios lo llene de su poder. Y entonces le va a cambiar la mente, hermanos. No lo entiende, pero la mente le va a cambiar. Un cristiano así como que de esos,
no, las cosas no van a cambiar nunca, hombre. No, ustedes nunca va a cambiar, no hay esperanza. ¿Para qué le seguimos? ¿Para qué lo visito? ¿Para qué le hablo? ¿Para qué sigo insistiendo? Esa es la mente de un fracasado. La mente de un fracasado piensa jamás va a cambiar, nunca va a ser libre, nunca se va a convertir a Cristo. Es la mente de alguien que no tiene el poder del Espíritu Santo. Pero la mente, el corazón que está lleno del Espíritu Santo dice, ese es para Cristo. Ese va a venir a los pies de Cristo, quiera o no quiera. Porque el Señor lo va a quebrantar, porque voy a orar, ayunar, voy a doblar rodillas por esa persona hasta que sea quebrantado por el poder de Dios en su corazón. No necesitamos hacer mucho por la gente, necesitamos hacer mucho quebrantando nuestro orgullo para poder nosotros alcanzar a alguien, hermanos. Pues a veces le hago llamadas a la gente, hermanos, y les recuerdo, les hago una invitación a la iglesia. La mayoría me dice, sí, pastor, gracias por llamar, pero no están aquí en la iglesia. Y me pongo a pensar, ¿qué pasa, pastor? ¿Qué pasa conmigo como pastor? ¿Me falta la unción? ¿Estoy perdiendo la unción? ¿Estoy perdiendo el poder del Espíritu Santo? ¿O realmente no tengo el poder del Espíritu Santo? ¿Por qué no se quebranta la gente ya? Y digo, algo falta, pastor, me falta algo. Y luego me puedo platicar con el Señor y el Señor me hace sentir, no te falta nada, Eduardo, te falta que te mantengas firme y que esperes que yo haga la obra. Entonces, a veces nos olvidamos de ayunar, hermanos. Nos olvidamos de ayunar, de quebrantar esta carne, porque llegará el momento, hermanos, que va a haber demonios en los cuales no vamos a poder con ellos. Yo mismo me he enfrentado con demonios. Usted conoce el ministerio que tenemos de echar fuera demonios. Pero sin embargo me he encontrado con demonios que no han salido. El Señor replicó, le dijo a sus discípulos, los discípulos quisieron echar fuera un demonio, unos demonios de un joven, hermano, que era sordo, mudo. Entonces ellos llegaron y reprendieron el demonio y no salió el demonio. Y me recuerda a mí y a muchos. El Señor, fueron los padres con el Señor, pues Señor, tus discípulos no pudieron echar fuera el demonio de mí. El Señor volvió con sus discípulos y le dijo, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo los he de soportar? ¿Hasta cuándo? ¿No saben que este género no sale sino con oración y ayuno? Hay ciertos géneros de demonios que no salen solamente porque somos cristianos o buenos cristianos o nos gusta orar. Hay géneros que van a salir solamente con oración y ayuno. Los discípulos, hermanos, no ayunaban en ese tiempo porque Jesús sabía que mientras estuviera el esposo con ellos no ayunarían, pero llegará el tiempo en que ayunarían. Y se enfrentaron con demonios que no pudieron, como yo a veces me enfrento con demonios que no me doy cuenta que no salen. Dije, ¿qué está pasando, Eduardo? Te falta ayunar. Te falta llenarte del poder del Espíritu Santo. A usted a veces se ha enfrentado con cosas de la vida que no puede con ellas, o no puede solucionarlas, o no tiene respuesta a lo que está pasando. Y se bloquea en sí mismo porque no sabe cómo responder o cómo actuar a la circunstancia. Porque la sabiduría que da el Espíritu de Dios no la tiene todavía. Pero cuando se pone a ayunar por el problema, a orar, a suplicar por el problema especial que tengan, es curioso que después que quebrantamos nuestro cuerpo, el Señor mira la necesidad y crece nuestra fe y nos da ese poder del Espíritu Santo y nos da capacidad para entender las cosas y saber por qué están sucediendo y para qué están sucediendo, qué podemos echar fuera, qué no podemos, cuál es el propósito de Dios. Pero a veces no lo entendemos y juzgamos y criticamos a Dios. No entendemos las cosas que pasan porque no entendemos la obra de Dios. Sabemos lo que Dios está haciendo con la gente y a veces yo tampoco lo entiendo, pero yo no voy a entender jamás lo que Dios no quiere que entienda, y no voy a entenderlo hasta que Dios quiera que yo lo entienda, y no lo voy a entender hasta que yo sea lleno del Espíritu Santo, quebrantando mi yo, mi carne, mi cuerpo, ayunando, orando, suplicando, buscando un tiempo para Dios a solas, buscando un tiempo para Dios a solas. Y es lo que regularmente nunca hacemos. Un tiempo a solas para Dios. Decir,
necesito platicar con Dios a solas. Necesito ser efectivo y productivo en la obra de Dios. Porque no soy ni productivo ni efectivo, porque ni un alma se ha convertido por mi mano. Y la gente no se convierte cuando le hablo de Cristo. Y me desmoralizo cuando no me hacen caso. No somos efectivos ni productivos. ¿Por qué? Porque nos falta el poder del Espíritu Santo. De ese Espíritu que ya tiene. De ese Espíritu que usted ya tiene. Le falta quebrantarse. Decirle, necesito ese poder, Señor. Necesito ese poder que tú me ofreces, porque yo sé que es mío, porque tú me lo estás ofreciendo, porque tú me lo das, porque tú ya me lo diste. Entonces tenemos que tomar la decisión uno a uno de determinar, necesito ser fiel, necesito terminar esta obra aquí en la tierra que tú me has dejado, Señor, siendo productivo para convertir a la gente a ti y siendo efectivo en mi forma de ver y tratar a la gente. Tengo que ser efectivo en lo que hago, Señor. Las cosas que haga para ti sean exactamente como a ti te agradan, no como yo quiero hacerlas, sino como a ti te agradan. Pero nos damos cuenta que no somos así, que por un rato tenemos un pequeño fuego que nos arde en el corazón, decimos, ahora sí, Señor, aquí estoy, y al siguiente día nos damos cuenta que ese fuego se desvaneció, porque nos falta estar llenos en el poder del Espíritu Santo. En aquel tiempo, hermanos, ayunaban 3 veces a la semana. Había un ayuno de 3 veces a la semana. ¿Y qué les puede decir? ¿Cuántas veces va a ayunar usted? Es lo que usted tiene que darse cuenta. ¿Cuánto tiene que ayunar usted? ¿Qué es lo que usted quiere que Dios cambie de usted? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que usted necesita de Dios? Y eso es lo que usted va a orar, clamar, gemir y va a ayunar. Pero va a ayunar arrepentido de no obedecer a Dios. Ayunar arrepentido de no obedecer ni hacer a lo que Él le llamó. Arrepentido de que no ha sido productivo en la obra de Dios. Arrepentido que no ha sido efectivo en las cosas de Dios. Arrepentido realmente que ha vivido más bien en su carne y no en la obra de Dios. Dios nos llamó para su reino, para su alabanza, para su gloria. Dios nos llamó para hacer cosas grandes para Él. Pero ¿cuántos son cristianos de banca solamente? ¿Cuántos son cristianos de cada domingo? ¿Cuántos son cristianos, hermanos, de que solamente voy, escucho y sigo mi vida normal? Dios nos llamó, hermanos, Dios nos llamó para cosas grandes. Dios nos llamó para ser, hermanos, un canal de bendición para la gente. Pero Dios quiere cambiarnos primero a nosotros, bendecirnos a nosotros primero. Dios quiere que usted sea lleno del poder de Dios para que pueda bendecir a otro, porque no puede dar lo que no tiene. A veces dicen, oye, ¿por qué no amas a la persona? ¿Cómo va a dar amor si no tiene? Perdona a la persona, mira que te ofendió. ¿Cómo puede perdonar si no tiene el perdón de Dios en su vida todavía? ¿Cómo puede perdonar lo que no tiene? Yo no puedo darle a usted algo que no tengo. Yo no puedo dar dinero si no tengo. No puedo dar algo si no tengo. Tengo que tenerlo para poderlo dar. Si yo quiero dar amor, tengo que estar lleno del amor de Dios para poder dar el amor de Dios. Si yo quiero dar el poder del Espíritu Santo, tengo que estar lleno para poder compartir el mensaje con autoridad, con seguridad, con certeza que es la verdad de Dios lo que quiere para usted. Primero tengo que tenerlo. Si no lo tengo, ¿cómo puedo? ¿Cómo puedo ser obediente a Dios si no soy obediente a su palabra? No soy obediente ni a mí mismo. ¿Cómo puedo ser fiel, hermanos, si soy fiel a mis propios criterios primero? ¿Cómo puedo ser un buen cristiano si ni siquiera me considero cristiano? ¿Cómo puedo decir que voy al cielo si ni siquiera conozco las promesas que tengo en el cielo? ¿Cómo puedo decir, hermanos, que amo a mi hermano que no he visto? ¿O que amo a mi hermano que veo? ¿Y cómo puedo decir que amo a Dios si no amo a mi hermano al que yo estoy viendo? ¿Por qué sucede todo esto? Porque la gente ha entrado en un engaño
de decir, bueno, solamente acepta a Cristo y eres salvo. Pero sin el poder del Espíritu Santo no va a llegar al fin del camino. ¿Usted es salvo? Sí. ¿Yo soy salvo? Sí. Pero para llegar al fin del camino se necesita tener poder para poder llegar al fin del camino lleno de fe, de poder. Y en el caminar, hermanos, ir levantando a los caídos. Mi mente es salvar a la gente, levantar al caído. Mi mente es quitar los demonios a quienes estorban, a los débiles. Y su trabajo es el mismo. Su trabajo es el mismo. Llenarse del poder del Espíritu Santo, porque tiene un trabajo que Dios le encargó a usted. Usted se convirtió a Cristo. Dios le pidió a usted que evangelizara, que llenara sus atrios de gente buscando de Dios. Pero su carnalidad, la mundanalidad de la gente, ¿para qué llevó gente? Y si no trae gente a la iglesia, mucho menos va a venir. Hay quienes vienen a la iglesia, hermanos, y no traen gente, no invitan. ¿Por qué? Porque les falta el poder del Espíritu Santo. Se han acostumbrado, hermanos. Y el diablo, lleno de risa, hermanos, lleno de risa. Por mucho tiempo, hermanos, el diablo a veces mantiene a la gente así. Pero nunca es tarde cuando el Señor llega con su palabra y nos incita y nos dice: Eduardo, necesitas llenarte de mi poder para que puedas vencer lo que el diablo está haciendo contra ti, lo que el diablo está haciendo contra tu familia, lo que el diablo está haciendo con la iglesia que te dejé, Eduardo. O sea, siempre hay un momento que Dios nos habla y nos dice: póngase el nombre ahí. Necesito el poder del Espíritu Santo para poder bendecir a mi familia, para poder ayudar a mis hijos, para poder ser efectivo y productivo en la obra de Dios. Ponga su nombre allí, hermanos. ¿Cuántos sienten que necesitan ese poder? ¿Cuántos sienten que realmente necesitan ser llenos de ese poder? Yo les voy a hacer la invitación que pase al altar, que le diga: Dios, aquí estoy. Necesito ese poder. Necesito ese poder. Tú conoces mi vida, tú conoces cómo vivo, cómo soy, cómo estoy. Y entiendo que necesito ese poder, Señor. Porque aunque no peco contra ti, o aunque no hago las cosas tan mal, no soy efectivo ni productivo tampoco. Y si no soy productivo, es que no soy efectivo. Y necesito que me llenes con tu Espíritu Santo. Y aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor, lléname.